Vamos a estar viendo en el libro de Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, y vamos a hablar un poquito del nuevo nacimiento. Gloria a Dios. En Juan capítulo 3 encontramos a un hombre muy religioso, a un hombre muy importante, a un hombre que enseñaba al pueblo. Era un gran maestro de la ley, y ese hombre llamado Nicodemo. Gloria a Dios. Ese hombre Nicodemo tiene un encuentro con Jesucristo, pero él era muy importante. Nicodemo era muy famoso y era muy respetado en el pueblo, porque era maestro de toda la curum de la religión. Y entonces él se acercó a Jesús, pero no quiso hacerlo de día. Quizás le daba vergüenza, quizás tenía temor de que otros pudieran verlo hablar con Jesús. Entonces dice la Biblia que llegó de noche. Aleluya. Dice la palabra de Dios: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo está tratando de alabar a Jesús, está tratando de exaltarlo, diciéndole: yo reconozco, yo sé que tú eres el que ha venido de Dios como el gran maestro, como el rabí, porque si no, las señales que tú haces, nadie las puede hacer si no es de Dios. Pero Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo, conociendo lo que había en su corazón, conociendo que era un principal de la ley, un gran maestro, pero le faltaba mucho dentro, entonces él le responde. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Jesús, cuando habla diciendo de cierto, está indicando una verdad. Pero cuando afirma doblemente de cierto, está diciendo que es un principio bíblico establecido por Dios, que es más que verdad. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y dice: de cierto te digo. O sea, no le cabe duda alguna. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Ni siquiera verlo, mucho menos entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Nacer de nuevo es de suma importancia. Pero aquel maestro de la ley, muy incómodo, no entendía y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él pensaba que el cuerpo del hombre, ya estando viejo, tenía que volverse a ser chiquitito y entrar en la pancita de mamá para volver a nacer. Verso 5 dice: respondió Jesús: de cierto, otra vez, no le cabe duda, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Ya usted nació, le dice Jesús, de su cuerpo físico, de la carne. Lo que es nacido físicamente del cuerpo es carne, es cuerpo, ya nació.
Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Y dice el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Gloria sea a Jesucristo para siempre. Qué lindo es entender esto. Son muchas las personas que viven en los pueblos y que viven en diferentes iglesias y diferentes religiones. Y creen que son hijos de Dios, y creen que ya nacieron de nuevo, y creen que van para el cielo. Y de hecho que cada vez que muere alguien, dice que Dios lo tenga en su santa gloria. Y claro, ese es el deseo que uno tiene, ¿verdad? Pero lamentablemente no es así. Porque solamente aquellos que nacen de nuevo pueden ver el reino de Dios. Solamente aquellos que nacen del agua y del Espíritu pueden entrar en el reino de Dios. Y por lo tanto es indispensable que toda persona pueda acudir a Jesucristo para tener ese nacimiento glorioso que necesitamos en el Espíritu. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero muchos religiosos dicen que ya nacieron de nuevo y que ya nacieron del agua porque se bautizaron, fueron bautizados cuando estaban chiquititos, cuando eran niños. Pero, ¿cómo demostrar con la Biblia que una cosa es la religión y otra cosa es el nacimiento de nuevo en Cristo? Pues la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña que hay que nacer de nuevo y que para nacer de nuevo se necesita una transformación en el poder del Espíritu y por lo tanto cuando el hombre y la mujer nace de nuevo no practica más el pecado. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 18 nos dice claramente. El apóstol Juan, bajo la guianza del Espíritu Santo, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Dios. Entonces, usted que me está escuchando por internet, déjeme decirle que si usted cree que por ir a una iglesia o por creer en Dios de labio ya nació de nuevo y va a entrar al reino de los cielos, pues se equivocó. Porque si usted sigue practicando el pecado, no puede ni siquiera verlo, mucho menos entrar allá. Aleluya. Porque la palabra de Dios es muy clara. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y si usted que me está escuchando está practicando el pecado, pues no ha nacido de Dios. Necesita arrepentirse, necesita convertirse, necesita humillarse delante de la presencia del Señor para que tenga la oportunidad de ver el reino de Dios y de entrar en él. Aleluya. Gloria sea a Jesucristo para siempre. Gloria a su nombre. Aleluya. Porque mucha gente hace las cosas de forma religiosa, pero no en el poder del Espíritu, de forma superflua, pero no en el nacimiento de una nueva vida en Cristo. Aleluya. La forma que lo hacen es de una forma religiosa, siguiendo mandamientos de hombres, haciendo según la tradición y no según lo que Dios enseña en su palabra. La Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 9, dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ay, ay, ay. Jesucristo hablándole a los religiosos, diciéndole: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Muchos son los religiosos que creen ser hijos de Dios. Muchos son los religiosos que creen que han nacido de nuevo
religiosa, desechando la palabra de Dios. Pues Dios te llama a que no guarde la tradición, sino que guarde su palabra santa. Y allá la palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos, el rey David dice: en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Eso es lo que tú y yo hemos de hacer: guardar la palabra de Dios, guardar los dichos de Dios en nuestro corazón para no practicar el pecado. Gloria sea a Jesucristo para siempre. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué maravilloso es Dios. Qué lindo es saber que la palabra de Dios es la verdad. Y aunque Nicodemo era un principal, y aunque Nicodemo era un maestro de la ley, y aunque Nicodemo sabía muchísimo, Jesús le dijo con claridad: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el que se arrepiente del pecado nace de nuevo en el poder del Espíritu. El que se arrepiente del pecado, Cristo lo recibe y lo hace nueva criatura. Bien lo dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Si usted se cree cristiano, no importando la religión que tenga, pero practica la vida pecaminosa y mundana de siempre, pues no ha nacido de nuevo. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Si no eres nueva criatura, es porque todavía no estás en Cristo, es porque todavía no has nacido de nuevo. Y el llamado de Dios es que tengas un nuevo nacimiento. Pero no pienses así como pensó este maestro de la ley, este Nicodemo. ¿Acaso puede un hombre viejo entrar en el vientre de la mamá y nacer otra vez? No, no es asunto de la carne, es asunto del Espíritu. Usted debe reconocer tu pecado, usted debe humillarse delante de Dios para que entonces el Espíritu Santo te haga nacer de nuevo, te puedas zambullir en el poder del Espíritu y tengas un nuevo nacimiento, porque la palabra de Dios dice: Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y en pecado, y ahora tenemos vida y vida en abundancia. Ese nuevo nacimiento lo hace el Espíritu Santo en ti y en mí cuando nos volvemos a Él. Gloria sea al nombre de Jesucristo. Aleluya. Aquí presente, alrededor y por internet, usted que está escuchando, es necesario que nazca de nuevo. No te maravilles de que te dije: te es necesario nacer de nuevo. Y es tan necesario que si no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios, mucho menos entrar. Pero la invitación es que tú puedas verlo y también que puedas entrar en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Y cuáles son los violentos? No son los que pelean, no son los que gritan, no son los que se emborrachan, no son los que se montan en toros, no son los que andan ahí haciendo lo que les da la gana. Estos no son los violentos. Los violentos aquí son aquellos que le dicen no al diablo, no al pecado, no al licor, no a la inmundicia, no a la idolatría, no al adulterio, no a la fornicación, pero le dicen sí a Cristo con poder, con valor, con autoridad, con unción. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que usted, mi amigo que me está escuchando, se aparte de esos violentos que pueden arrebatar el reino de los cielos. Gloria sea al nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Y yo te invito en esta hora a dar un paso de entrega, de consagración delante del Señor, a nacer de nuevo, así como Nicodemo. Nicodemo lo entendió y se hizo parte de la iglesia de Jesucristo. Nicodemo lo comprendió y se volvió a Jesús. Y usted que me escucha por internet, yo te pido que te humille delante del Señor y que puedas nacer de nuevo por el poder del Espíritu. Dígale conmigo en una pequeña oración, pequeña pero sincera. Dile: eterno Dios,
Yo reconozco mis pecados. Sé que por mí mismo no puedo ni siquiera ver el reino de Dios, mucho menos entrar en él. Pero te pido perdón, me humillo ante ti y al igual que Nicodemo, quiero nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo. Te pido por favor que en el poder de tu Espíritu me des esa habilidad y que tu Espíritu Santo me haga renacer, que yo pueda nacer de nuevo y morir a la vida mundana, morir a la vida pecaminosa, morir a aquello que no te gusta y hacer tu voluntad, porque aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado, dice tu palabra, y entonces yo quiero ser parte de esos que nacemos de nuevo por tu poder. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué bueno. Si usted ha hecho esta oración, te felicito. Te animo a seguir adelante porque nacer de nuevo es el primer paso para la vida eterna. Te saluda su amigo y servidor Orlando y te dice que Dios te bendiga.